La muerte de Willy Colón este sábado a sus 75 años tiene a sus seguidores y a los amantes de la salsa reproduciendo una y otra vez sus canciones para recordar no solo su destreza con el trombón, instrumento que lo hizo ser conocido como el malo de Browns, sino las letras de sus canciones que narran con destreza y finura la continuidad latina de la década de los 70 y 80 en las calles de Nueva York, San Juan y hasta Medellín. Y es que un episodio en la capital antioqueña en la década de los 80 lo inspiró para componer una canción que hace parte de su amplio repertorio. Fue en Medellín donde el malo de Brown estuvo detenido un par de horas, junto con su orquesta, tal vez trayendo a la realidad esa icónica portada de su LP, recreada como Delincuentes. Willy Colón y su arresto en Medellín, un episodio que inspiró una canción. Willy Colón, el legendario trombonista y cantante de salsa, fue arrestado en Medellín el 7 de septiembre de 1985, junto con 13 miembros de su orquesta. La razón: incumplimiento de contrato y estafa, después de que se cancelara su concierto en el Coliseo Iván de Bedut, debido a un conflicto con los empresarios. ¿Pero qué fue lo que pasó? El concierto se pospuso debido a un retraso en el vuelo de Colón y su orquesta de Bogotá. Al llegar a Medellín, Colón se negó a subir al escenario porque los empresarios no habían pagado el monto acordado. El público, frustrado por la espera, se volvió violento y arrojó sillas al escenario, lo que llevó a la intervención de la policía. Colón y su orquesta fueron detenidos y pasaron 48 horas en una celda de la estación de policía de Belén. ¿Cómo es eso que Willy Colón estuvo encanado allá en el F2 en Belén? Eso es cuento, eso es verdad. ¿Qué pasó? Y este hombre, amigos, estuvo en esa celda con Willy Colón encanado en Medellín. ¿Cómo es la historia? Que nos la cuente él. Bueno, un vuelo que la línea aérea atrasó saliendo de Bogotá. No voy a mencionar nombre. No mencionemos nombre, pero solamente había una. Sí. Entonces llegamos tarde a un concierto y llegamos uno de los primeros en llegar a Río Negro, al aeropuerto a Río Negro, y se iban a presentar en el Coliseo Iván de Bedú. Y no llegamos. Por el atraso allá, no, una hora se convirtieron como en 7 horas, llegamos, después tuvimos que bajar de allá y no es la bajada que hay ahora. No. Eso era dándole la vuelta a la montaña. Eso había que darle la vuelta impresionante. Sí. Entonces llegamos tarde a un show, cuando llegamos al área del estadio, había un motín encajonado allá al frente y decidimos ver la tele y ahí vinieron los guardias y nos guardaron. Porque di que venía el pueblo al hotel a buscarnos. Sí. ¿Cuánto estuvieron en esa celda? Como 20 y pico de horas, 25, así duró más de un día, 25, 26 horas por ahí, algo así. ¿Y quiénes estuvieron en esa celda? Bueno, como estamos en Caracas, voy a mencionar a mi amigo Nelson Hernández, sí, que le decían el llanero. Tocaba, tremendo músico venezolano, que tocó saxofón, era arreglista, bueno, todo. Él estaba, entonces estaba Sergio George, Rey Colón, Louis Kahn, Rey Serrano, había una corista que se llama Denise Viera, había uno con Juan Toro, George Masonet, habían varios. Y él compone una canción muy particular, se llaman Especial número 5. Especial número 5. Y por eso les digo yo que es importante conocer la historia con este hombre que ha viajado por todo el mundo entero. La inspiración. Este episodio inspiró a Colón a componer la canción Especial número 5, que narra su experiencia en la cárcel y su visión sobre lo ocurrido. La canción es una crónica irónica y mordaza sobre el poder y la corrupción. Willy Colón, el gran varón de la música latinoamericana. Siendo un adolescente en Barranquilla y un muchacho joven ya viviendo en Cartagena, mi experiencia musical con la salsa quedó definida por 3 discos. Siendo un pelado de 12 años y cuando mi hermano mayor ya iba a fiesta y oía salsa con sus amigos, un día llegó a mi casa un disco de Rubén Blades llamado Canciones del Solar de los Aburridos, de 1981. Un disco que tenía una canción antiamericana de la época, llamada El Tiburón, además de otros éxitos que recuerdo bien, como Ligia Elena y Te Están Buscando. Ese fue el primer álbum de salsa que yo oí con interés y que me atrajo hacia esa música. Yo un poco más grandecito y cuando ya yo empezaba a ir a fiestas y a interactuar con peladitas en la casa de mi amigo Quique Punche, creo que está por aquí,
todavía, descubrí Siembra, de 1978, el famoso disco que Rubén Blades, que al día de hoy es el álbum de salsa más vendido de la historia. Para entonces Siembra tenía como 6 a 7 años de haber salido, pero yo solo lo descubrí entonces porque hasta ese momento mi realidad musical era el rock, pop anglo de los 80, y ya trabajando en la mina de Cerrejón años más tarde y casi graduado de ingeniero, conocí en la mina a un señor de Barranquilla, Raizal, y a otro salsero llamado Francisco Posada, que había crecido en el emblemático barrio de Boston, de la capital atlanticense de los 60 y 70 del pasado siglo, quien me grabó un cassette con varias canciones de su extensa colección de salsa, entre la que encontraba Chichecolé, Ah o No, y la famosísima Murga de Panamá. Ahí con ese cassette grabado en el Cerrejón de la salsa finalmente entró en mi universo musical y se quedó para siempre. Hasta ese momento yo era un pelado de los 80. A partir de ese disco mi universo musical se abrió por completo. Hoy leyendo los obituarios y las notas periodistas sobre el fallecimiento de Willy Colón, caigo en cuenta que este genio del trombón estuvo involucrado en estos 3 discos que marcaron mi adolescencia y juventud, que sin Willy Colón yo nunca hubiera dado el brinco definitivo hacia esta música. Pero Willy Colón tiene una medalla todavía más grande en su pecho que haber sido uno de los grandes de la salsa, junto con Eddie Palmieri, y a través de su trombón produjo en Nueva York la primera desviación de lo que hasta entonces se llamaba música urbana, creando efectivamente lo que hoy se llama salsa. Ese trombón de Willy Colón es lo que definió en un principio lo que era la salsa, y no música cubana tradicional, porque experimentaba Willy Colón, fue un gran experimentador con música. Su éxito de principios de los 70, Chichecolé, es una canción que se originó en una canción de niños de origen ganés. La Murga la compuso después de oír este ritmo por primera vez en una presentación en Panamá. ¿O qué será? Es una adaptación salsística de la famosa canción de Chico Burgué, que estaba en mi casa después de que mi padre la trajera de un viaje de Brasil. Por cierto, la famosa canción de Pedro Navaja incluida en el álbum Siembra de Rubén Blades es una adaptación en su letra de Mac Dinife, del drama de Bertolt Brecht, la ópera de los 3 centavos. Gitana es un cante flamenco adaptado a la salsa de una canción de Manzanita, un famoso guitarrista español, y Plástico en el mismo álbum es un himno increíblemente original contra el consumismo y la banalidad de la clase alta latinoamericana que solo un par de genios como Colón y Blades hubieran podido articular. Eso para no decir que el tan mentado final de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl de hace 2 semanas tiene su origen en Plástico. Ese reencuentro de todos los países de Latinoamérica de Bad Bunny lo arreglaron Colón y Blades hace casi 50 años, con un estribillo al final de cada país mentando que decía presente, Bad Bunny. En otro de sus buenos gestos de ese día honró a Blades y a Colón con este final tan aclamado. Si Bad Bunny es hoy el artista más famoso y más vendido del mundo, es en parte porque comió en esa larga y rica tradición de la música puertorriqueña que Colón ayudó a construir. Hay que decir que el vanguardismo de Willy Colón no quedó nunca completamente respaldado por aquel de la mayoría de sus oyentes. Una de sus canciones más famosas como intérprete fue El Gran Varón de 1989, una canción que compuso Omar Alfano en la misma vena de Siembra, para traer la atención sobre el virus de ese momento, una enfermedad que en los 80 hizo estragos dentro de la comunidad, pero en Latinoamérica la canción no fue percibida así. Y yo recuerdo perfectamente cuando esa canción salió, sin que fuera la intención de Colón, la canción se convirtió en una burla de la comunidad, y nuestras sociedades conservadoras la empezaron a usar casi que para mortificarlos. El Gran Varón, que no fue el macho que pierde su hombría en el camino, es el himno del hombre invertido, y así cada vez que se hablaba de alguien de orientación, se le cantaba Simón, el Gran Varón, con bastante sorna. Para créditos míos, yo siempre leí esa canción en su visión trágica, tal como la había hecho con otras canciones como El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, o El Tiburón, o cualquier otra canción salsera de la época con contenido político social. Esa última estrofa del Gran Varón, esta que empieza con En la sala de un hospital, es una de las estrofas más tristes y trágicas de la música latinoamericana. Esa última estrofa es el verso de toda la música para machos compuesta desde siempre dentro de La Pistola y Mil Mujeres, Latinoamérica.
aparece esta genialidad de canción dándole vida y reconocimiento a aquellos que no son tan machos. Una cosa única en nuestro continente, simplemente grandioso. Y es por eso que Willy Colón es un grande. Los grandes siempre ven primero las cosas y él vio esa tragedia de Simón dentro de lo que es el contexto cultural machista de Latinoamérica y lo quiso exponer. Hay que tener cojones para salirse del paradigma machista de Latinoamérica y Willy Colón lo tuvo. Willy Colón no fue un grande de la salsa, Willy Colón es la salsa. Y no fue grande, fue un gigante. Ese trombón fue el trombón de un gigante. Descanse en paz, el grandísimo Willy Colón. Se habrá mudado al otro lado del barrio, como dice Rubencito, pero su música quedará para siempre. Se le va a extrañar un montón.